Probablemente tú y la gran mayoría de las personas que se metieron a este video quieren saber cuál es la mejor cimentación para su casa. Pero la realidad es de que de nada nos va a servir cuál es la mejor cimentación si no sabemos también nosotros qué va a haber abajo de nuestra casa. Así que tomando en cuenta que queremos saber cuál es la mejor cimentación y vamos a ubicar qué tipo de terreno tenemos nosotros, sin duda alguna vamos a poder elegir una de las 3 cimentaciones más comunes que se utilizan para construir una casa. Así que si tú estás a punto de construir y quieres saber cuál es la que te conviene más, te recomiendo que te quedes para que te explique todo esto y como siempre con un lenguaje de constructores para no constructores para que todo el mundo lo pueda entender. Así que no te quitamos el tiempo y venga, vamos a darle. Al hablar nosotros de cimentaciones tenemos que hablar principalmente de 2 tipos de cimentaciones. Las cimentaciones profundas, digamos las cuales probablemente su excavación va a tener que ser mayor a 3 metros, digamos algo muy profundo. O las cimentaciones superficiales, las cuales digamos no se excava tanto y son las que realmente para el 99.99% de las casas se va a utilizar. Por eso mismo, de estas 3 cimentaciones que tenemos aquí, son de las que hablaremos el día de hoy. Pero antes de que hablemos de este tipo de cimentaciones, primero te quiero hablar un poquito sobre el tipo de terreno que vamos a tener nosotros. Cuando algún especialista va a darnos un cálculo estructural, un dato muy importante que necesitamos nosotros es la capacidad de carga que va a tener nuestro terreno. Ya que nosotros al tener nuestro terreno, pues la realidad es de que siempre vamos a tener que excavar. Es decir, si tenemos nuestro terreno, probablemente vamos a tener que quitar al menos una pequeña capa de unos 50 centímetros, donde nosotros en esta parte sí vamos a tener un terreno que no nos sirve de nada. Va a ser un bueno, nos sirve tal vez de jardín, ¿no? Pero realmente va a ser un terreno que es muy blando, que va a tener raíces, que va a tener tierra negra, que probablemente va a tener algún relleno, algún escombro de otra obra. Entonces, digamos, esa primer capa no nos sirve de nada y la capacidad de carga va a ser muy baja. Pero probablemente después de esos 50 centímetros que nosotros usualmente le decimos que es un despalme, vamos a empezarnos a dar cuenta cómo cambia el terreno. En ocasiones nos puede tocar que prácticamente excavamos muy poquito y llegamos a un terreno muy duro como una roca. Otras ocasiones de verdad quitamos este despalme y prácticamente seguimos excave y excave y excave y prácticamente podemos llegar hasta China. Y para definir lo que va a ser esta capacidad de carga, ¿qué es lo que se hace? Se hace un estudio que se le llama mecánica de suelos. En esta mecánica de suelos prácticamente lo que va a hacer el especialista es va a llegar y va a hacer un sondeo o va a hacer digamos una toma del material, va a llegar a cierto punto de profundidad y con esto se va a llevar ciertas calas. Y a calas nos vamos a referir de que prácticamente el especialista se va a llevar ciertas muestras del material que encontramos. Probablemente se va a llevar una de lo que encontramos a 50 centímetros, una digamos a lo que encontramos a 1 metro y demás, o conforme va cambiando el material. Muchas veces cuando nosotros excavamos nos damos cuenta cómo incluso va cambiando la textura y el color del material y esto mismo también nos va hablando un poquito de la capacidad de carga que va a tener. Esto es si lo hacemos de una manera profesional, pero muchas veces, desafortunadamente, lo que se hace es de que, y como se hace en pueblos pequeños, es de que pues lléguele a lo macizo y de ahí nos desplantamos, que también es una forma de hacerlo, pero no es lo más recomendable. ¿Y qué es lo que hacen cuando hacen, digamos, esto? Prácticamente lo que hacen es traen su retroexcavadora, empiezan a excavar y a donde la retro ya no dio, ahí prácticamente de ahí nos desplantamos. Yo la realidad es de que no recomiendo que hagan esto porque en ocasiones no tenemos que llegar al suelo súper macizo para desplantar nuestra casa. Hay ocasiones que esa capacidad de carga, en lugar de que tengamos que bajar nosotros tal vez 2 metros, pues tal vez la capacidad de carga y el cambio de material estaba a 1 metro. Entonces imagínate que te puedas ahorrar tú prácticamente 1 metro de excavación y 1 metro de relleno. Créanme, ahí hay una muy buena lana. Y con este estudio te va a permitir, una, que lo hagas de una manera más profesional, que al estructurista le brindes la información que necesita e incluso no tengas que hacer un gasto excesivo tal vez en excavaciones, compactaciones y rellenos. Y de la misma manera, digamos, yo me encuentro en Querétaro y un estudio de este tipo para una casa te anda costando entre unos 7,500 pesos a unos 15,000 pesos. Es decir, por ahí menos de $700. Pero créanme, sé que algunos dirán, oye Arqui, si es una lana, pero si arriba de esto tú le vas a montar 1 millón o 2 millones de pesos, créeme, ese costo prácticamente ni siquiera pinta en el presupuesto. Pero lo que sí va a pintar es de que tú esto lo vas a hacer de una manera profesional, de una manera más tranquila. Entonces yo sí te aliento a que hagas este tipo de estudio y le brindes la información a tu calculista. Pero ahora sí, ya entrando más en el tema, vamos a hablar de estas 3 principales cimentaciones. La primera cimentación de la que hablaremos nosotros van a ser las zapatas aisladas. Las zapatas aisladas, como lo dice su nombre, son prácticamente estos elementos estructurales que van a ser, digamos, unos cubos de concreto, los cuales van a recibir cargas puntuales. Es decir, vamos a tener tal vez alguna columna, algún castillo, y estas van a estar sobre este cubo, prácticamente van a estar recibiendo esta fuerza, la cual va a estar trabajando con estos marcos rígidos de concreto y estas losas de concreto. Por aquí les dejo alguna imagen, pero prácticamente esto es para que todas esas cargas o todo el peso de nuestra construcción, pum, lo vamos a bajar, digamos, en esas columnas y esas columnas lo bajaremos a estas bases o a estas zapatas y estas nos van a ayudar. ¿En qué momento nos conviene meter este tipo de zapatas? La realidad es de que si tenemos un terreno que es bueno, yo les recomiendo mucho que utilicemos este tipo de zapatas. También la cantidad de elementos que vamos a construir, la cantidad de material que vamos a tener va a ser menor a comparación de algunas de las otras dos. Eso sí, debemos de hacer un muy buen cálculo estructural y también considerar que tengamos un buen terreno. Otro dato interesante de este tipo de zapatas aisladas es de que también estas no son un estándar, digamos, no me decir, pues metes una de 1 por 1 con un armado de tanto. No, muchas veces, digamos, si vamos a tener una casa y en alguna parte de la casa vamos
a tener una parte que está cargando más, pues probablemente esa zapata, en lugar que sea de 1,50 m por 1,50 m, tal vez en esta parte aquí voy a tener una zapata que es más grande, ¿no? Entonces nosotros podemos ir personalizando ese tipo de zapatas según como lo vaya demandando la estructura de nuestra casa. La segunda y prácticamente va a ser una prima hermana de lo que son las zapatas aisladas, van a ser las zapatas corridas, y de la misma manera, como lo dice su nombre, en lugar de que estas estén aisladas, van a estar extendidas. Cuando hablamos de la capacidad de carga que va a tener una en comparación de la otra, esta va a ser mejor. ¿Por qué? Porque imagínense la cantidad, digamos, de superficie que está cubriendo. Cuando en esta solamente teníamos en todo el terreno ciertos puntos donde íbamos a estarnos apoyando, y en esta usualmente se usa cuando vamos a trabajar nosotros con muros de carga, es decir, que vamos a tener un muro y este muro está cargando lo de arriba y demás. Cuando hacemos esto nos conviene mucho, se va a ver su terreno algo similar a esto. Ustedes van a tener esta zapata por todos los lados donde vayan teniendo estos muros en la parte de abajo, usualmente van a ir llevando esta zapata corrida sobre todos estos muros que tienen ahí. Esto nos conviene cuando tenemos igual un terreno bueno, un terreno digamos no tan bueno, pero no yéndonos tanto a un blando. Eso sí, la cantidad de excavación que vamos a tener nosotros y material que vamos a utilizar es mayor. También en el proceso de los rellenos que vayamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto usualmente no vamos a sacar todo el material. Usualmente simplemente vamos haciendo la excavación por donde va a ir la zapata, pero de todas maneras entre los huecos de estas zapatas vamos a tener que rellenar algo y hacer esos rellenos, en lugar de que lo podamos hacer con una retroexcavadora y algún vibrador que no sea manual con una bailarina, sino con un camioncito que lo podamos ir manejando, pues es un poquito más complejo, porque si llegamos ahí probablemente podríamos dañar nuestra estructura. Entonces tiende a ser un poquito más económico y tardado, pero también si vamos a tener un terreno no tan bueno y vamos a tener que soportar cosas más interesantes, va a ser muy bueno que utilicemos este tipo de zapata corrida. Y de ahí la siguiente que vamos a tener nosotros, la número 3, ¿qué van a hacer? Van a ser las losas de cimentación. Estas losas de cimentación son muy interesantes y yo se las voy a recomendar cuando tengan ustedes un terreno blando. Prácticamente, como lo dice su nombre, cuando hacemos una losa de cimentación es como si hiciéramos una losa de las del techo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un armado muy grande. En lugar, y quiero que también vayamos dimensionando la cantidad de concreto, la cantidad de área que vamos a tener nosotros soportando. Quiero que hagamos este análisis. Cuando hablamos de las zapatas aisladas, pues prácticamente vamos a tener ciertos cubos de concreto soportando la estructura de nuestra casa, que no es malo, pero simplemente lo vamos a tener distribuido por todo nuestro terreno. La segunda van a ser zapatas corridas. Nosotros vamos a tener esta zapata corrida que alrededor en el perímetro y donde llevemos muros vamos a ir haciendo, digamos, estos refuerzos, aunque ciertos lados no van a tener, no van a estar cubiertos, ¿no?, por este armado estructural. Pero cuando nos vamos a este tipo de cimentación, que es la losa de cimentación, esa losa prácticamente es todo el terreno, lo vamos a hacer un armado. Va a llevar sus refuerzos, vamos a llevar probablemente un armado de mallo, probablemente un doble emparrillado de varilla. Ya el calculista estructural lo dirá. Pero esto nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque es como si fuera una mega zapatota, como si hiciéramos un análisis, como si hiciéramos una zapata aislada, pero de manera con esteroides, ¿no? O sea, de manera gigantesca. Y sobre esta vamos a montar toda la casa. Entonces, cuando tenemos un terreno blando, yo usualmente lo que recomiendo un estructurista es que lo hagamos nosotros con una losa de cimentación. La losa de cimentación también, algo interesante es de que la forma de trabajar es muy rápida. ¿Por qué? Porque la excavación, vamos a excavar, vamos a hacer el mejoramiento del terreno y de ella que tenemos nuestro tepetate a nivel, simple hacemos ciertas excavaciones, metemos el armado y y es muy sencillo y muy rápido las excavaciones, los rellenos y el armado. Pero ojo, eso sí, la cantidad de concreto que vamos a llevar nosotros es abismalmente mayor que la que vamos a tener aquí y que la que vamos a tener aquí. Entonces, en costos es interesante hacer un análisis donde probablemente nos vamos a ir a una capacidad de carga no tan grande, pero no vamos a gastar tanto en material como está de aquí. Nos podemos ir probablemente a un lugar intermedio donde gastemos algo de mano de obra y también algo de material y tengamos lo mejor de las dos partes, o que nos vayamos a algo más grande. Cuando utilizamos nosotros esto, nos vamos a ir de lo que es muy rápido a lo que probablemente va a ser un poquito más lento. Pero todo va a depender, como les digo, del tipo de suelo. Vamos de un suelo bueno, un suelo digamos bueno y mediano, a un suelo que no es tan bueno. Si hasta este momento les ha parecido interesante este video y están a punto de remodelar o de construir su casa, les recomiendo que se suscriban al canal y le den clic a la campanita. ¿Por qué? Porque toda la semana estoy subiendo contenido con tips de diseño, costos de construcción y cosas que seguramente les pueden ayudar si están a punto de hacer esto. Además también, si ustedes quisieran saber cómo se hace desde cero este tipo de cimentación o la losa de cimentación, ¿qué les voy a recomendar? Que se suscriban al canal, le den clic a la campanita y también pónganme en sus comentarios: oye, Arqui, me gustaría ver el proceso real constructivo de alguna de estas, y con todo gusto en los próximos videos se los traemos. Y bueno, espero que esto les haya sido útil. Recuerden, yo estoy como el Arqui Diego, nos vemos la próxima semana. Cuídense, chao.